el día de mi cumpleaños, escribí en el grupo de la familia, los extraño. Nadie contestó. Horas más tarde, mi hijo me mandó un mensaje, estamos de vacaciones. No seas dramático. Esa misma noche, decidí cortarles el acceso a la cuenta bancaria que usaban. 37 llamadas perdidas. Qué bueno que estás aquí, arrímate al fuego. Acompáñame hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz en la noche. El reloj de pared en mi cocina marcaba las 7:30 de la mañana cuando abrí los ojos. Cumplía 63 años. La casa se sentía más vacía que de costumbre, con ese eco frío que se instala en los rincones, aunque ya llevaba 3 años viviendo solo desde que mi Martita cerró los ojos para siempre. Me preparé el café como lo he hecho durante 40 años. Un buen café de olla, con su toque de canela y piloncillo, y me senté en la mesa de madera de la cocina, justo ahí donde solíamos compartir el pan cada amanecer. Me quedé mirando el celular, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien se hubiera acordado. Nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni un simple saludo. El silencio se sentía más pesado que la neblina matutina que empañaba mi ventana. Para el mediodía, el pecho ya no me daba de sí. Mis dedos temblaban un poco cuando abrí el grupo de WhatsApp de la familia. Éramos 12 personas ahí adentro. Mis 3 hijos, sus parejas, y mis nietos que ya tenían edad para traer celular. Escribí y borré varios mensajes antes de decidirme por algo sencillo, algo que no sonara a ruego. Los extraño a todos hoy. Espero que estén muy bien. Le di enviar y de inmediato me sentí como un tonto. Sonaba desesperado, ¿verdad? Pero a lo mejor, existía la posibilidad de que alguien viera el mensaje y recordara qué día era. Pasó 1 hora. Luego 2. Me quedé mirando esas pequeñas palomitas azules que te avisan que la gente ya te leyó. Leonardo lo leyó a las 12:15. Mi hija Sara lo vio a la 1:20. Hasta mi nieto Diego, que siempre vivía pegado a la pantalla, lo había leído para las 2 de la tarde. Nadie respondió. Absolutamente nadie. Traté de distraerme trabajando un rato en el jardín. Martita siempre decía que mis jitomates eran los más hermosos de toda la colonia, y yo había mantenido la siembra viva incluso después de que ella se fue. Pero cada 5 minutos, me descubría revisando la pantalla, rogándole a la vida ver esa pequeña burbuja verde de notificación. A las 4:30, el aparato por fin vibró. El corazón me dio un vuelco, pensando que alguien se había acordado. Era Leonardo. Estamos de vacaciones en Los Cabos. No seas tan dramático, papá. Leí el mensaje 3 veces. Y con cada lectura, sentía como algo se resquebrajaba un poco más dentro de mi pecho. Dramático. Me llamó dramático por extrañar a mi sangre el día en que nací. Me senté pesadamente en los escalones del patio, con el teléfono aún apretado entre las manos. Lo peor no era que hubieran olvidado mi cumpleaños. Era esa palabra. Asterisco dramático. Como si querer saber de los hijos a los que les diste la vida fuera pedir una limosna. Como si buscar a las personas que criaste y mantuviste durante décadas fuera una carga insoportable para ellos. Pensé en las dichosas vacaciones de Leonardo en Los Cabos. Apenas el mes pasado, me había llamado al borde de un ataque de pánico porque tenía las tarjetas a tope y necesitaba 30,000 pesos para una emergencia. Le transferí el dinero sin hacerle una sola pregunta, como hacía siempre. Jamás me mencionó ningún plan de irse a la playa. Después de eso, mi teléfono se quedó mudo por el resto del día. Conforme caía la tarde, me di cuenta de que había pasado mi cumpleaños entero recogiendo migajas de atención, esperando a que personas que no podían regalarme 10 segundos para escribir feliz cumpleaños, viejo, se dignaran a mirarme. Me preparé una cena sencilla, un guisado de res que había sobrado y unos frijoles de la olla, y comí en completo silencio mientras miraba las noticias. El hombre del clima hablaba de una tormenta fuerte que venía desde el norte. Me quedé pensando en las tormentas. En cómo, cuando pasan, limpian el aire y dejan todo al descubierto. Esa noche, acostado en la cama y mirando fijamente el techo, las palabras de Leonardo no me dejaban en paz.
Asterisco, no seas tan dramático. ¿En qué momento expresar amor por tu familia se había vuelto un drama? ¿Cuándo fue que extrañar a tus propios hijos se convirtió en una molestia que debía ser silenciada? Pensé en todas las veces que les había mandado dinero sin que me lo tuvieran que pedir 2 veces. Aquella vez que Sara necesitó 60,000 pesos para remodelar su cocina. Cuando el menor, Miguel, no pudo pagar la mensualidad de su casa y necesitó 50,000 para que no lo desalojaran. Las incontables veces que cubrí reparaciones de carros, cuentas del doctor, colegiaturas de los nietos. Ni una sola vez, jamás en la vida, los llamé dramáticos por pedirme ayuda. Saqué el celular y abrí la aplicación del banco. La cuenta mancomunada que había abierto hace años para emergencias familiares mostraba un saldo de 950,000 pesos. Le había estado metiendo dinero de mis ahorros religiosamente, pensando que a todos les daría paz mental saber que siempre habría un salvavidas disponible. Al ver ese número, una verdad amarga me revolvió el estómago. No estaban de vacaciones a pesar de estar en la quiebra. Estaban de vacaciones precisamente porque sabían que yo siempre estaría ahí para atraparlos cuando cayeran. Mi red de seguridad se había convertido en su cajero automático personal. La madera de la casa crujió mientras la noche se asentaba. Compré esta casa hace 35 años. En aquellos tiempos en que los chamacos eran pequeños y el futuro parecía un desfile interminable de domingos en familia y cenas de Navidad. Ahora, esto se sentía como un museo dedicado a una familia que había seguido su camino, dejándome atrás. Pensé en mi Martita. En cómo ella solía angustiarse de que les estuviéramos dejando el camino demasiado plano. Tienen que aprender a valerse por sí mismos, Vicente, me decía cada vez que yo lo sacaba de otro apuro de dinero. Yo siempre le contestaba que solo estábamos siendo buenos padres, que la sangre llama y la familia se ayuda. Pero ahí, tirado en la oscuridad, me pregunté si Martita siempre tuvo la razón. ¿Mi ayuda se había vuelto una obligación para ellos? ¿Mi amor se había convertido en algo que daban por sentado porque siempre se los entregué a manos llenas? Mi cumpleaños 63 estaba terminando y me sentía más solo de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero en algún rincón de esa soledad, algo más estaba echando raíces. Un coraje silencioso, tal vez. O simplemente el reconocimiento cansado de que las cosas tenían que cambiar de raíz. La tormenta de la que habló el del clima se suponía que pegaría mañana por la noche. Mientras por fin me quedaba dormido, me descubrí pidiéndole a Dios que fuera una tormenta de las fuertes. Me desperté a la mañana siguiente con la voz de Leonardo todavía retumbando en mis sienes. Asterisco, no seas tan dramático. La frase se me había metido hasta los huesos durante la madrugada, y no podía quitarme el sabor amargo que me había dejado en la boca. Después de mi café, me senté en el viejo escritorio de madera de Martita y saqué el fajo de papeles donde guardaba todos nuestros documentos del banco. Los estados de cuenta estaban acomodados por meses, tal como ella los habría ordenado. Los esparcí sobre la mesa y empecé a revisar los movimientos del último año. 15 de marzo, 50,000 pesos a Leonardo por problemas con el carro. 2 de abril, 36,000 a Sara por unos gastos médicos imprevistos. 20 de mayo, 64,000 a Miguel porque su negocio tuvo un mes flojo. La lista seguía y seguía. En 12 meses, les había transferido más de 570,000 pesos a esa cuenta. 570,000 pesos de mis ahorros para el retiro, de mi pensión, del dinero que Martita y yo habíamos guardado con tanto sacrificio para nuestra vejez. Me puse los lentes de lectura y miré más de cerca los retiros recientes. Sara había sacado 8,000 pesos apenas la semana pasada para lo que ella llamó el mandado de los niños. Pero de acuerdo con lo que subía a sus redes sociales, que yo había visto porque doña Carmelita, mi vecina, me las enseñó en su teléfono, Sara se la había pasado subiendo fotos en restaurantes de lujo todo el mes. La emergencia de Leonardo de hace 6 semanas, esos 30,000 pesos que necesitaba con desesperación de vida o muerte, 2 días después de que se los di, había publicado fotos jugando en un campo de golf carísimo. Recordé haberme sentido orgulloso de que mi hijo pudiera despejarse un rato a pesar de sus angustias de dinero. Ahora me daba cuenta de que nunca hubo tal angustia. El patrón era tan descarado que me sentí como un completo idiota por no haberlo visto antes. No me llamaban para pedirme un consejo, ni para platicar, ni para ver si su viejo padre seguía respirando.
Llamaban cuando les faltaba lana. Y yo siempre decía que sí. Cada maldita vez. Pensé en el mensaje que les mandé ayer. Los extraño a todos hoy. No era drama. Era la pura verdad. Los extrañaba. Extrañaba a los niños que alguna vez fueron, antes de que aprendieran que su padre no era más que una chequera con sentimientos. Esa misma tarde, llamé al banco. Patty, la señorita que me había atendido durante años, contestó con su voz alegre de siempre: «Don Vicente, qué gusto saludarlo, ¿en qué le puedo ayudar hoy?» «Patty, necesito hacer unos cambios en la cuenta mancomunada que tengo. La que termina en 7, 4, 2, 9. «Claro que sí, don Vicente». «¿De qué tipo de cambios estamos hablando?» Mi mano estaba mucho más firme de lo que esperaba mientras anotaba los datos en una libreta. «Quiero quitarles el acceso a todos los titulares secundarios. Que quede como una cuenta de un solo dueño. A partir de este momento». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Señor, por supuesto que podemos hacer eso, pero es un cambio muy fuerte». «¿Está completamente seguro de que quiere revocarles el acceso a todos los demás?» Pensé en la sonrisa cínica de Leonardo en esa foto de sus vacaciones que me enseñó doña Carmelita. Sus lentes de sol probablemente costaban más que el mandado de un mes de cualquier familia trabajadora. «Sí, Patty. Estoy completamente seguro». «Muy bien. Voy a necesitar verificar unos datos con usted y procedo con el cambio. Quedará reflejado antes del cierre del día». Todo el trámite tomó 20 minutos. 20 minutos para deshacer años de estarle solapando la vida. Cuando colgué el teléfono, la casa se sentía diferente. Más callada, pero no de una forma triste. Era una paz profunda. Pasé el resto de la tarde vaciando el ropero de Martita, algo que venía posponiendo desde hace 3 años. Mientras doblaba sus suéteres y los acomodaba con cuidado en cajas para donar, no podía dejar de pensar en la mujer que compartió este techo conmigo por casi 40 años. Martita siempre fue la de la cabeza fría. La que llevaba las cuentas de la casa y la que dudó de si debíamos firmar como avales para el primer carro de Leonardo. A ella le angustiaba que los muchachos no aprendieran lo que costaba ganarse el pan. Sabía la diferencia entre ayudar a alguien y cortarle las alas. «Ámalos lo suficiente como para dejarlos batallar un poco, Vicente», me dijo más de una vez. «¿De qué otra forma van a aprender que son lo suficientemente fuertes para enfrentar la vida?» Yo creía que les demostraba mi amor diciéndoles siempre que sí, siendo siempre el superhéroe que resolvía sus desastres. Pero tal vez, lo que realmente estaba haciendo era gritarles que yo no creía que fueran capaces de resolver nada por su propia cuenta. En el fondo de su joyero, encontré la tarjeta que me dio en nuestro último aniversario, antes de que la enfermedad se la llevara. Su letra ya se veía temblorosa por las medicinas, pero el mensaje era claro como el agua: «Gracias por 40 años de poner a nuestra familia primero. Ahora, nos toca ponernos a nosotros primero». Teníamos tantos planes para cuando ella se jubilara. Hablábamos de viajar a Europa, de ir a conocer Asturias, de donde venían sus abuelos. Soñábamos con comprar una cabañita cerca de un lago, en algún lugar donde solo se escuchara el viento. En lugar de eso, nos pasamos todos esos años sacando a los hijos de un hoyo para meterlos en otro, poniendo nuestros sueños en pausa para apagar sus incendios. Mientras guardaba el anillo de bodas de Martita en la cajita de terciopelo donde lo puso durante sus días en el hospital, le hice una promesa. No iba a desperdiciar el tiempo que me quedara en esta tierra esperando a personas que me veían como una bóveda de banco en lugar de verme como un ser humano. El teléfono sonó cerca de las 6 de la tarde. Miré la pantalla y vi el nombre de Leonardo. Por primera vez en años, dejé que se fuera al buzón. 15 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Sara. Luego Miguel. Luego Leonardo otra vez. Apagué el aparato y me fui a preparar la cena. Una cena de verdad esta vez, nada de sobras. Me asé un buen corte de carne, preparé una ensalada fresca, y hasta descorché una botella de vino tinto que Martita y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial. Mientras comía, veía como las nubes negras se arremolinaban afuera, tal como lo predijo el del clima. El viento empezaba a aullar, haciendo vibrar los cristales de las ventanas.
Pero adentro de mi casa, por primera vez en meses, tal vez en años, todo era una calma absoluta. Pensé en el día de mañana. En las llamadas que me iban a hacer en cuanto se dieran cuenta de lo que había hecho. Iba a haber gritos, reclamos. Seguro me volverían a llamar dramático. Pero esa noche, sentado en mi cocina, con el anillo de mi esposa sobre la mesa y la tormenta desatándose allá afuera, sentí algo que tenía años sin sentir. Me sentí yo mismo otra vez. El hombre que tuvo que doblar turnos en la fábrica para pagarles la universidad. El hombre que levantó las paredes de esta casa con sus propias manos. El hombre que amó a su mujer con toda el alma y crió a 3 hijos de la mejor manera que supo. Ese hombre merecía algo mejor que ser olvidado el día de su cumpleaños. Ese hombre merecía algo mejor que ser llamado dramático por extrañar a su sangre. Y a partir de mañana, ese hombre iba a exigir el respeto que se había ganado. Prendí el celular a las 8 de la mañana y me arrepentí al instante. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones que me hizo un nudo en el estómago. 37 llamadas perdidas. 42 mensajes de texto. 15 mensajes de voz. Las llamadas habían empezado a las 9 de la noche anterior y no pararon en toda la madrugada. Leonardo me marcó 14 veces, Sara, 11, Miguel, 12. Hasta mi nuera, Yesenia, había llamado, lo cual era un milagro porque esa mujer casi nunca me dirigía la palabra. Me serví el café con las manos temblorosas y me senté a enfrentar la tormenta que yo mismo había desatado. El primer mensaje de voz era de Leonardo. Dejado a las 9:23 de la noche. Papá, ¿qué carajos está pasando? Me acaban de rechazar la tarjeta en la cena. Márcame de inmediato. Su voz sonaba tensa, una mezcla de vergüenza y rabia. De fondo se escuchaba el ruido de un restaurante elegante, el tintineo de las copas y el murmullo de la gente. Habían salido a darse un festín cuando descubrieron que la fuente se había secado. El segundo mensaje era de Sara, media hora después. Papá, intenté sacar efectivo para el mandado y el cajero dice que no hay fondos. Eso es imposible. Siempre hay dinero en esa cuenta. Seguro es una falla del sistema del banco. Márcame en cuanto escuches esto. Incluso en medio de su crisis, era incapaz de imaginar que yo hubiera tomado una decisión por mi cuenta. Tenía que ser un error, una falla técnica, cualquier cosa menos la posibilidad de que les hubiera quitado su red de seguridad a propósito. Para el tercer mensaje, el tono de Leonardo había pasado de la molestia al pánico absoluto. Papá, esto ya no tiene gracia. La tarjeta de Jessie está a tope y estamos atorados en el hotel en Los Cabos sin tener cómo pagar la cuenta. Sé que seguro estás dormido, pero esto es una emergencia. Necesitamos que arregles esto ahorita mismo. Casi me suelto riendo de la ironía. Ahora sí era una emergencia. Mi cumpleaños no, mis ganas de saber de ellos no, pero su incapacidad para gastarse mi dinero, eso sí era de vida o muerte. Los mensajes se volvían más desesperados conforme avanzaba la madrugada. A Miguel se le quebraba la voz explicando que la mensualidad de su carro vencía hoy y que contaba con esa cuenta para pagarla. Sara dejó un mensaje llorando, diciendo que no tenía cómo darle de comer a sus hijos. Pero fue el último mensaje de voz el que de verdad me revolvió el estómago. Era de Yesenia, la esposa de Leonardo, y su tono era muy distinto al de los demás, frío, calculador, afilado como un cuchillo. Vicente, no sé a qué estás jugando, pero estás dejando a tu hijo en ridículo frente a sus colegas. Estamos en un viaje de trabajo, y el jefe de Leonardo se ofreció a pagar nuestra cena porque le rebotaron la tarjeta. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso para él? Tienes que arreglar esto antes de que le arruines la reputación para siempre. Esto es mucho más grande que un simple drama familiar. Drama familiar. Eso era yo para ellos. Un viejo terco causando problemas innecesarios en sus vidas perfectas y subsidiadas. Borré los mensajes de voz y empecé a leerlos de texto. Seguían el mismo caminito, confusión, luego coraje, luego súplicas desesperadas. Pero esparcidos entre las exigencias y los reclamos, había destellos clarísimos de cómo me veían en realidad. Sara escribió, papá, sea lo que sea por lo que estés enojado, esta no es la manera.
Estás castigando a tus nietos. Leonardo mandó, no puedes cortarnos el flujo de dinero sin avisar. Tenemos compromisos. El mensaje de Miguel fue el más honesto de todos. No entiendo por qué nos haces esto. Nosotros dependemos de ti. Depender de mí. No amarme, no extrañarme, no quererme en sus vidas. Dependían de mí como se depende del recibo de la luz o del agua, no como se depende de un padre. El teléfono sonó justo cuando terminaba de leer. El nombre de Leonardo apareció en la pantalla. Esta vez, contesté. Papá, gracias a Dios. ¿Qué carajos está pasando? Su voz sonaba ahogada, y de fondo escuché los anuncios de un aeropuerto. Seguro estaban tratando de regresar antes de tiempo, cortando sus vacaciones por la crisis financiera que les provoqué. No pasa nada, Leo. Hice unos cambios en mis arreglos del banco. ¿Cambios? Papá, no puedes nomás cambiar las cosas sin avisarnos. Tenemos gastos, compromisos. Jessie le tuvo que hablar a su papá para que nos transfiriera para pagar el hotel. ¿Sabes la vergüenza que pasamos? Sentí un frío helado instalándoseme en el pecho. Más vergüenza que olvidar el cumpleaños de tu padre. Hubo una pausa. Casi podía escuchar los engranes de su cerebro girando, tratando de recordar qué día era, calculando cuándo había sido mi cumpleaños. Papá, si esto es por lo de tu cumpleaños, estás siendo ridículo. Estábamos de viaje. Estábamos ocupados. Demasiado ocupados para mandar un triste mensaje. ¿De verdad vas a dinamitar nuestras finanzas por un maldito mensaje de texto? La crueldad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en la cara. Mi cumpleaños, mis sentimientos, mi necesidad de sentirme conectado con los míos, todo reducido a un mensaje de texto que no valía los 30 segundos que les hubiera tomado escribirlo. Leonardo, cuando me llamaste hace 6 semanas diciendo que necesitabas 30,000 pesos para una emergencia, te los transferí en menos de una hora. Sin hacerte preguntas. Sí, y te lo agradecemos, pero, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál era la emergencia? Otra pausa. ¿A qué te refieres? Dijiste que era una emergencia. ¿Qué fue? Lo escuchaba respirar del otro lado, seguramente tratando de acordarse de qué mentira me había echado. Fueron varias cosas. Arreglos del carro, unas cuentas atrasadas. Te fuiste a jugar golf 2 días después. Vi las fotos. El silencio se estiró como una liga a punto de reventar. Cuando por fin habló, su voz estaba a la defensiva. Papá, que haya ido a jugar golf no significa que no tuviera gastos. La vida es complicada. A tu edad, no lo entenderías. No lo entendería. A mis 63 años, después de partirme el lomo trabajando 45 años, después de criar a 3 hijos y enterrar a mi esposa, yo no entendería las complicaciones de la vida. Tienes razón, Leonardo. No lo entiendo. No entiendo cómo puedes sacarme dinero para emergencias inventadas y luego llamarme dramático por extrañar a mi familia. No entiendo cómo tu hermana puede subir fotos en restaurantes caros mientras me llora que necesita dinero para el mandado. Papá, te estás tomando esto muy a pecho. Es solo dinero. Solo dinero. El dinero que me gané doblando turnos en la fábrica. El dinero que Martita y yo juntamos recortando cupones y privándonos de salir a cenar. El dinero que representaba 40 años de sacrificios y de contar los centavos. Si es solo dinero, Leonardo, entonces no te va a hacer falta. ¿Qué quieres decir con eso? Que la cuenta está cancelada para siempre. Escuché a Yesenia decir algo en el fondo, con la voz aguda por el pánico. Papá, no puedes hacer esto. Tenemos compromisos. Los hijos de Sara necesitan. Los hijos de Sara necesitan una madre que no mienta sobre el dinero de la comida para pagarse sus lujos. Miguel necesita aprender que los fracasos de su negocio no son mi responsabilidad. Y tú necesitas descubrir cómo pagarte tus propias vacaciones. Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. ¿Lo soy? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste nomás para platicar, Leo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Otra pausa. Yo ya sabía la respuesta.
Hablamos todo el tiempo, papá. Hablamos cuando necesitas lana. Hay una gran diferencia. Mira, podemos platicar de esto cuando llegue a la casa. No vayas a hacer otra estupidez antes de que llegue. Estupidez. Mi propio hijo llamándome estúpido por querer que me traten como a un ser humano y no como a un cajero automático. Que tengas buen vuelo, Leonardo. Y a ver cómo le haces para pagarlo tú solo. Colgué y volví a apagar el teléfono de inmediato. Me temblaban las manos, pero no era de tristeza ni de miedo. Era coraje. Un coraje limpio, puro, que sentía que me quemaba por dentro, borrando años enteros de desilusiones acumuladas. Caminé hasta el retrato de Martita que tengo en la sala y la miré a los ojos. Ella sonreía en la foto, con esa sonrisa que ponía cuando estaba orgullosa de mí por darme a respetar. Tenías razón, mi vieja, le dije quedito. Debí haberte hecho caso hace muchos años. El teléfono se quedó apagado el resto del día. Me pasé la tarde trabajando en el jardín, arrancando la mala hierba y regando los jitomates. Sentir la tierra en las manos me hizo bien, era un trabajo con propósito, algo que firmar cheques jamás me había dado. Al caer la noche, me di cuenta de algo que me tomó por sorpresa. Por primera vez en meses, no estaba esperando nada. No estaba esperando llamadas que nunca llegarían, ni visitas que me iban a cancelar, ni un cariño que jamás iba a asomarse. Simplemente estaba viviendo mi vida. Y con eso me bastaba. 3 días después de que cerré la cuenta, Leonardo se apareció en mi puerta. Me estaba tomando mi café de la mañana cuando escuché su carro frenar de golpe en la entrada, haciendo rechinar las llantas. Por la ventana de la cocina, lo vi dar un portazo y caminar a zancadas hacia la casa. Traía la misma cara de berrinche que ponía cuando era un chamaco y no le compraba lo que quería. No me apuré en abrirle. ¿Qué esperara? Que recordara lo que se siente necesitar algo de otra persona. Cuando por fin quité el seguro, se metió empujándome sin pedir permiso, con sus zapatos caros repicando contra el piso de madera que tanto cuidaba Martita. Papá, tenemos que hablar. Buenos días a ti también, Leonardo. Se dio la vuelta de golpe, con los ojos echando chispas de pura frustración contenida. No empieces con tus cortesías. Sabes perfectamente a qué vine. Me serví otra taza de café caliente y le ofrecí una. Negó con la cabeza, impaciente. Como quieras. Te escucho. Esto ya llegó demasiado lejos. Los hijos de Sara le andan preguntando que por qué no les ha comprado ropa nueva para la escuela. Miguel está a punto de que le quiten el carro. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me senté en la mesa de la cocina y le hice una seña para que hiciera lo mismo. Se quedó de pie, haciéndome sombra, como si quisiera intimidar a su viejo. Me doy cuenta perfectamente. Dejé de solapar a mis hijos adultos. Solapar, papá. Somos familia. La familia se ayuda. Tienes toda la razón. La familia se ayuda. Le di un sorbo a mi café y lo miré fijamente a los ojos. A ver, cuéntame, Leonardo, ¿en qué me has ayudado tú últimamente? Parpadeó, sacado de onda. Claramente no se esperaba esa pregunta. ¿A qué te refieres? A lo que acabo de decir. Vienes aquí a exigirme que te ayude con dinero, pero ¿cuándo me has ayudado tú a mí? ¿Cuándo me ha ayudado cualquiera de ustedes? Nosotros, te llamamos. Venimos a verte. Me llaman cuando les falta lana. Y tu última visita fue en Navidad, hace 8 meses. Te quedaste 2 horas y te la pasaste pegado al celular. Leonardo apretó la mandíbula. Tenemos vidas muy ocupadas, papá. Tenemos responsabilidades. Yo también. Tengo la responsabilidad conmigo mismo y con la memoria de tu madre de no dejar que los ahorros de toda nuestra vida se esfumen en tus vacaciones y en las cenas de tu hermana. Nuestros ahorros, dijo, alzando la voz. Papá, mi mamá ya lleva 3 años muerta. Ese dinero es tuyo para que hagas lo que se te dé la gana. Exactamente. Es mío. Y me da la gana quedármelo. Empezó a caminar de un lado a otro por la cocina,
pasándose las manos por el pelo, un gesto que me recordó a sus berrinches de cuando era niño. Todo esto es por lo del cumpleaños, ¿verdad? Mira, perdón por no llamarte. Estábamos de viaje. Estábamos ocupados. Te lo voy a compensar. ¿Cómo? La pregunta pareció dejarlo en blanco. ¿Cómo que cómo? Sí, ¿cómo me lo vas a compensar? ¿Con qué? ¿Con tiempo, con atención, o planeas llevarme a cenar usando mi propio dinero? La cara de Leonardo se puso roja de vergüenza y coraje. Estás siendo imposible. Estoy siendo honesto. Por primera vez en años, estoy siendo completamente honesto. Me levanté, caminé hasta el refrigerador y arranqué una hojita de la libreta de notas que tenía pegada con un imán. Se la entregué a Leonardo junto con una pluma. ¿Y esto para qué es? Quiero que me anotes la fecha de la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba. No para pedirme dinero, no porque necesitaras un favor. Solo para saber cómo le iba a tu viejo. Se quedó mirando el papel en blanco por un largo rato. No me acuerdo de las fechas exactas. Un aproximado, entonces. ¿El mes pasado? ¿El año pasado? El silencio se hizo denso entre nosotros. Finalmente, aventó la libreta sobre la barra de la cocina. Esto es ridículo. No tengo por qué demostrarte que te quiero. No deberías tener que hacerlo. Pero aquí estamos. Leonardo se dejó caer en la silla frente a mí, y por un momento, dejó de verse como el hombre de negocios exitoso que aparentaba ser, y volvió a ser el niño confundido que alguna vez fue. Papá, no entiendo qué es lo que quieres de nosotros. Quiero lo que cualquier padre quiere. Quiero saber que mis hijos me aman por lo que soy, no por lo que les puedo dar. Por supuesto que te amamos. ¿De verdad? ¿O aman lo que represento para ustedes? Seguridad económica, un salvavidas, alguien que siempre les va a decir que sí cuando se metan en problemas. Se quedó callado un rato, mirándose las manos. Cuando levantó la vista, había algo distinto en sus ojos, algo que tal vez era vergüenza. A lo mejor no hemos sido los mejores hijos últimamente. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de cualquiera de ellos, y sentí que una chispita de esperanza se encendía en mi pecho. Tal vez esta plática sí iba a llegar a algún lado. Últimamente, le pregunté con voz suave. Leo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi vida? ¿Sobre cómo le estoy pasando desde que murió tu madre? ¿Sobre qué hago con mis días ahora que vivo solo en esta casa inmensa? Abrió la boca para contestar, y la volvió a cerrar. No tienes ni idea, ¿verdad? No sabes que empecé a ser voluntario en el banco de alimentos de la colonia. No sabes que me metí a unas clases de carpintería en el centro comunitario. No sabes que he estado aprendiendo a cocinar, porque tragarme una cena congelada todas las noches me hacía sentir que nomás estaba aquí sentado esperando a morirme. Leonardo abrió los ojos, sorprendido. Papá, yo no sabía que estabas. Digo, nunca nos dijiste. ¿En qué momento se los iba a decir? ¿En las llamadas de 30 segundos cuando me piden transferencias? ¿En las pláticas a las prisas cuando solo necesitan que les haga un favor? Pude ver cómo su cerebro procesaba todo esto. Tal vez, por primera vez en su vida, estaba pensando en nuestra relación desde mis zapatos. Me he sentido muy solo, Leonardo. Desesperadamente solo. Tu madre fue mi mejor amiga durante 37 años. Y cuando se fue, perdí a la persona con la que platicaba de todo. Yo pensé que mis hijos iban a dar un paso al frente, a ayudarme a llenar un poquito ese vacío. No con lana, sino con el corazón. No sabíamos. Tampoco preguntaron. La cocina se quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared que Martita había comprado en un mercado de antigüedades hace 20 años. Leonardo se quedó viendo la mesa, y noté que algo se estaba rompiendo detrás de su mirada. Lo del dinero, dijo por fin, con la voz apagada. Se volvió tan fácil. Tú siempre decías que sí, así que dejamos de pensarlo. Dejamos de pensar en lo que significaba para ti. Significaba que me sentía útil. Que sentía que todavía le importaba a mi familia. Si nos importas,
Papá. Le importo a su cuenta de banco. No, eso no es. Se detuvo y tomó aire profundamente. Está bien, a lo mejor así parece. A lo mejor así ha sido. Pero papá, sí te queremos. Es solo que nos acomodamos. Te dimos por sentado. Quería creerle. Una parte de mí estaba lista para perdonarle todo ahí mismo, para reactivar la cuenta y fingir que esta plática había curado todas las heridas. Pero pensé en Martita, en sus advertencias de tantos años, en cómo solapar a alguien disfrazándolo de amor siempre termina pudriéndose y convirtiéndose en resentimiento para los dos lados. Leonardo, tengo 63 años. No me queda tiempo infinito en esta vida, y tampoco me queda dinero infinito. Lo que me queda, lo quiero gastar en personas que me valoren como ser humano. Nosotros te valoramos. Entonces demuéstramelo. No con palabras, con hechos. Demuéstrame que puedes quererme sin necesidad de mi chequera. Se quedó callado un largo rato, masticando lo que le acababa de decir. Cuando por fin habló, su voz sonaba más chiquita que antes. ¿Y si no podemos? ¿Y si nos acostumbramos tanto al dinero que ya no sabemos cómo tener una relación contigo sin él? Era una pregunta brutalmente honesta. Quizá lo más honesto que me había dicho en años. Entonces nos daremos cuenta juntos. Pero, Leo, el dinero se acabó. Ese capítulo ya se cerró. Si quieres tener una relación con tu padre, va a tener que construirse sobre otras bases. Asintió despacio, sin dejar de mirar la mesa. Sara y Miguel se van a volver locos cuando les diga esto. Probablemente. Pero esa es su decisión. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio donde yo había estado trabajando. Tus jitomates se ven muy bonitos este año. Era una observación tan sencilla, pero me pegó como una revelación. Se había fijado en algo de mi vida que no tenía absolutamente nada que ver con el dinero. Tu madre siempre decía que eran los mejores de la colonia. Me acuerdo que cada verano hacía esa salsa para acompañar los guisados. Todavía tengo su receta. La he estado preparando, pero no sabe igual cuando te la comes solo. Se volteó a verme, y por primera vez en muchísimos años, vi a mi hijo, en lugar de ver a alguien que venía a cobrarme un peaje. A lo mejor podría venir un día de estos y me enseñas a prepararla. Me gustaría mucho eso. No sería por dinero. No más para pasar el rato. Eso es lo único que siempre he querido, Leo. Asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y volteó a verme. Papá, perdóname por lo del cumpleaños. Por todo. Voy a echarle ganas, te lo prometo. Después de que se fue, me quedé sentado en el silencio de mi cocina y sentí algo que hace mucho no experimentaba. No era felicidad exactamente, pero era posibilidad. La posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, pudiera tener una relación de verdad con mi hijo. Las semanas que siguieron a mi plática con Leonardo trajeron una paz extraña, una que no me esperaba. Por primera vez en años, no estaba revisando el celular cada 5 minutos, esperando la siguiente catástrofe que requiriera mi intervención financiera inmediata. El silencio me sacó de onda al principio, pero poco a poco se convirtió en un tesoro. Sara me llamó exactamente una vez. Su voz sonaba fría y cortante cuando contesté. Papá, espero que esté satisfecho. Mis hijos tuvieron que empezar el ciclo escolar con la ropa del año pasado porque su abuelo decidió darnos una lección a todos. Sentí la punzada de culpa de siempre asomándose en el pecho, pero me la tragué. Sara, ¿cuánto te gastaste en restaurantes el mes pasado? ¿Y eso qué tiene que ver? Contesta la pregunta. Hubo un silencio largo. No llevo la cuenta de cada centavito que gasto. Por lo que subes a tu Instagram, me imagino que fue mucho más de lo que necesitabas para comprarles los uniformes a los niños. Me colgó sin decir una palabra más. De eso hace ya 3 semanas, y no he vuelto a saber nada de ella. La reacción de Miguel fue distinta. Se apareció borracho en mi puerta una noche, tambaleándose mientras me apuntaba con el dedo acusador. Me arruinaste la vida, viejo. Me quitaron el carro.
capaz que me corren del departamento. Y todo porque decidiste ser un pinche egoísta. Me quedé parado en el marco de la puerta, mirando a mi hijo menor, y sentí que algo se me rompía por dentro. Pero esta vez no fue culpa, fue tristeza. Tristeza por el hombre en el que se había convertido. Siempre buscando a quien echarle la culpa de sus propios desastres. Miguel, tienes 34 años. ¿Cuándo pensabas hacerte responsable de tu propia vida? No me vengas con sermones. Tú no sabes lo cabrón que está allá afuera. Sé que tu madre y yo nos las arreglamos para comprar una casa, criar 3 hijos y ahorrar para la vejez sin que nadie nos regalara un peso cada vez que la cosa se ponía fea. Se rió con amargura. Eran otros tiempos, papá. Ahora todo cuesta el doble. Todo, menos hacerse responsable de los propios actos, por lo visto. Se fue esa noche echando pestes, culpándome de las consecuencias que él mismo se había buscado. No lo he vuelto a ver, aunque me enteré por doña Carmelita que se regresó a vivir con una exnovia. Al menos tiene un techo donde dormir. Pero la verdadera sorpresa vino de donde menos lo esperaba. 2 semanas después de la visita de Leonardo, estaba regando el jardín cuando escuché un carro frenar. Levanté la vista y vi a mi nieto Diego bajándose de un Honda viejito, caminando hacia mí con las manos metidas en las bolsas de la chamarra. Diego tenía 22 años, el mayor de Sara, y me di cuenta con un vuelco en el estómago de que casi no lo conocía. Siempre estaba en las fiestas familiares, pero arrinconado, enterrado en su celular. Nunca habíamos platicado de verdad. No como deberían platicar un abuelo y su nieto. ¿Qué onda, abuelo? Diego, qué milagro verte por aquí. Pateó un terrón de tierra, sin mirarme a los ojos. Mi mamá dice que nos cortaste a todos. Dice que te portaste muy mala onda. Dejé mis herramientas de jardinería y me limpié las manos en el pantalón de mezclilla. ¿Y tú qué piensas? Levantó la mirada y me impresionó lo mucho que se parecía a Leonardo a esa edad. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula terca. Yo pienso que mi mamá ha vivido de tu cartera desde que tengo memoria. Yo creo que ya era hora de que alguien le pusiera un alto. Su honestidad me agarró en curva. ¿De verdad crees eso, hijo? Abuelo, yo trabajo medio tiempo empacando bolsas en el súper para pagarme la universidad. ¿Sabes cuánto se gasta mi mamá ahí en una semana? Más de lo que yo gano en un mes. Y luego escuchaba cómo te llamaba llorando para decirte que no tenía para darnos de comer. Nos sentamos en los escalones del patio y, por primera vez en años, tuve una plática de verdad con uno de mis nietos. Nunca le he contado esto a nadie, siguió Diego. Pero una vez la escuché hablando por teléfono con mi papá. Se estaba riendo de lo fácil que era sacarte dinero. Decía que te sentías tan culpable por lo de mi abuela que le ibas a pagar lo que fuera. Las palabras me golpearon como un bloque de cemento. No porque me sorprendieran, sino porque confirmaban lo que yo ya sospechaba pero nunca quise admitir en voz alta. ¿Y cómo te hace sentir eso?, le pregunté. Diego se quedó callado un rato. Me da mucha pena, abuelo. Siento vergüenza. Usted es un buen hombre. Se merece algo mejor. Platicamos por 2 horas esa tarde. Platicamos de verdad. Me enteré de que Diego estaba estudiando ingeniería, que se pagaba la carrera con becas y trabajos de medio tiempo. Me enteré de que llevaba años sintiendo vergüenza por el comportamiento de su madre, pero nunca supo cómo decírselo. Quiero seguir viniendo a verte, me dijo cuando ya se iba a ir. No por lana ni nada, no más. Siento que me perdí de tener un abuelo porque todos estaban siempre ocupados viendo que te podían sacar. Después de que se fue, llamé a Leonardo. Fue la primera vez en toda nuestra relación que le llamé nomás para platicar. Papá, ¿pasó algo? ¿Estás bien? El hecho de que su primera reacción fuera asumir que algo andaba mal decía todo lo que había que saber sobre cómo éramos antes. Todo está bien, hijo. Nomás te llamaba para ver si querías venir el fin de semana. Pensé que podríamos hacer esa salsa de jitomate. Hubo una pausa. No lo haces. Esto no es porque cambiaste de opinión sobre lo del dinero, ¿verdad? No, Leo. Esto es porque tengo ganas de pasar tiempo con mi hijo. Ah.
Otra pausa. Sí. Sí me gustaría mucho. Vino ese sábado con Yesenia y con su niña, Emita, que ya tenía 8 años. A Emita la había visto si acaso una docena de veces en su vida. Siempre en fiestas grandes donde ella era solo una nietecita más compitiendo por llamar la atención. Pero ese día, éramos solo nosotros. Yesenia nos ayudó en la cocina mientras Leonardo y yo preparábamos la salsa. Emita se sentó en la mesa con un libro para colorear, preguntándome sobre todo lo que veía. Abuelito, ¿por qué tienes tantas fotos de esa señora? Esa es tu abuela, Martita, mi niña. Fue mi esposa. ¿Y en dónde está? Leonardo y Yesenia cruzaron miradas, pero yo me agaché a la altura de Emita. Se fue al cielo hace unos años, mi amor. Pero dejo sus fotos aquí porque la sigo queriendo con toda mi alma. Qué triste. ¿La extrañas todos los días? A lo mejor podemos venir a visitarte más seguido para que no te sientas tan solito. La inocencia de su compasión, el amor tan limpio de una niña que no quería nada de mí más que mi atención, me hizo un nudo en la garganta y me sacó las lágrimas. Esa noche, cuando ya se habían ido, me senté en la sala con una copa de vino y la foto de Martita en el regazo. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía en paz. Sonó mi celular, y me sorprendió ver que era Leonardo otra vez. Papá, nomás quería darte las gracias por lo de hoy. Emita no ha dejado de hablar de su abuelo que hace la mejor salsa del mundo. Es una niña preciosa, Leo. Me duele en el alma haberme perdido de tantas cosas de su niñez. La culpa es mía, papá. De todos nosotros. Hicimos que todo girara alrededor de la lana y nos olvidamos de lo que de verdad importa. Bueno, el pasado ya no lo podemos cambiar, pero podemos hacer las cosas mejor de aquí en adelante. He estado pensando en lo que me dijiste, eso de demostrarte que te queremos sin necesidad de tu chequera. Quiero intentarlo, papá. De verdad quiero intentarlo. A mí también me gustaría eso. En las semanas siguientes, pasó algo que yo llamaría un milagro. Mis relaciones con las personas que de verdad querían conocerme empezaron a echar raíces profundas. Diego empezó a visitarme todos los domingos. Trabajábamos juntos en el jardín, y me contaba de sus clases, de su novia, de lo que quería hacer cuando se graduara. Leonardo me marcaba 2 veces por semana, no más para saludar. A veces Yesenia le quitaba el teléfono y platicábamos de las cosas de la escuela de Emita o nos pasábamos recetas. Sentí que volvía a tener una familia de verdad. Empecé a ir más seguido de voluntario al banco de alimentos, donde me hice muy amigo de otros jubilados. Me metí a un club de lectura en la biblioteca. Hasta empecé a tomar clases de teclado, algo que siempre quise hacer pero para lo que nunca tuve tiempo, porque me la pasaba trabajando o apagando los incendios financieros de los demás. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí mismo. No estaba sentado esperando la próxima llamada de emergencia, no estaba planeando mi quincena alrededor de los problemas de otros. No estaba midiendo cuánto valía yo según cuánto dinero podía regalar. El dinero que le metía a esa cuenta mancomunada seguía ahí, pero ahora en mis ahorros personales. Usé una parte para arreglar las goteras de la casa, y para pagarme ese viaje a España que Martita y yo siempre soñamos hacer. Hasta me fui a la agencia y me saqué un carro nuevo, un gustito que venía posponiendo por años. Una tarde, mientras leía en el patio, doña Carmelita se acercó a la barda con una taza de café. Don Vicente, no me lo tome a mal, pero se le ve muy diferente últimamente. Se le ve más contento. Me quedé pensando en lo que dijo mientras me preparaba para dormir. Tenía razón. Estaba contento. No porque hubiera castigado a mis hijos, sino porque por fin había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir que los demás también me valoraran. Los que de verdad me amaban habían estado a la altura del reto. Los que no, habían enseñado el cobre por lo que realmente eran. Y por primera vez desde que enterré a Martita, sentía que estaba vivo otra vez. 6 meses después de haber cerrado esa maldita cuenta, amanecí en mi cumpleaños 64 con un sentimiento que hace años no me visitaba, emoción, en lugar de angustia. Mi celular tenía 3 mensajes esperándome. El primero era de Diego: feliz cumpleaños,
Abuelo. Ya quiero verte al rato para partir el pastel. Emmita te hizo una sorpresa en la escuela. El segundo era de Leonardo. Feliz cumpleaños, papá. Gracias por enseñarme lo que de verdad significa ser familia. Nos vemos a las 2. El tercero era de don Ramón, un amigo de mis clases de carpintería. Chente, que pases un muy feliz día. Ya quiero ver qué andas armando esta semana en el taller. Me preparé mi café y me senté en la mesa mirándome esos mensajes. Palabras sencillas, pero que valían oro puro, porque venían de personas que querían celebrarme, no sacarme algo a cambio. El timbre sonó a eso de las 10 de la mañana. Abrí y me encontré a un muchacho de entregas con un arreglo de flores inmenso. Don Vicente, le mandan esto. La tarjeta decía, papá, sé que tengo mucho que compensarte, pero quise empezar recordando lo que de verdad importa. Te quiero, Leo. Eran girasoles, los favoritos de Martita. Se había acordado de un detalle íntimo de nuestra familia. Algo que no costaba una fortuna, pero que valía el mundo entero. Diego llegó primero, cargando una caja envuelta en papel de regalo, con una sonrisa de oreja a oreja. Tienes que abrir este primero, abuelo. Emmita se pasó semanas haciéndolo. Adentro había un marco de madera pintado a mano, y dentro, un dibujo que ella había hecho de nuestra familia. Eran muñequitos de palitos. Estaba yo en el jardín, y a mi alrededor estaban Emmita, Leonardo, Yesenia y Diego. Arriba, con su letrita de niña de 8 años, decía, la familia de mi abuelito. Pero lo que más me pegó en el pecho fue lo que no estaba en el dibujo. No estaba Sara. No estaba Miguel. Emmita había dibujado a la familia tal como ella la vivía. A la gente que de verdad estaba presente en mi vida. Lo dibujó de memoria, me explicó Diego. Del día que hicimos la salsa de jitomate. Dice que fue la primera vez que sintió que de verdad tenía un abuelo. Leonardo y su familia llegaron puntuales, cargados de bolsas del mandado para prepararme una comida de cumpleaños que insistieron en cocinar ellos mismos. Yesenia trajo un pastel de 3 leches con chocolate que hizo desde cero, y Emmita andaba brincando por toda la cocina, queriendo ayudar en todo. Mientras cocinábamos todos juntos, me di cuenta de que esto era exactamente lo que me había faltado todos estos años. No eran lujos ni regalos caros. Era presencia. Personas eligiendo pasar su tiempo conmigo porque disfrutaban estar a mi lado. Papá, me dijo Leonardo mientras picábamos la verdura. Tengo que decirte algo. Levanté la vista, sintiendo un nudo de nervios. Jessie y yo lo estuvimos platicando, y queremos abrirle un fondo de ahorro a Emmita para su universidad. No te estamos pidiendo que le metas dinero, ojo. Queremos hacerlo nosotros solos. Pero queríamos que supieras que estamos tratando de romper el patrón. ¿Qué patrón, hijo? El de estar esperando que alguien más venga a resolvernos la vida. Queremos que Emmita crezca entendiendo que la familia es para darte amor y apoyo, no para rescatarte cuando te gastas lo que no tienes. Yesenia asintió desde la estufa, donde meneaba la olla. También queremos que tenga una relación de verdad con su abuelo. Una donde valore sus consejos y sus historias, no lo que le vaya a dejar de herencia algún día. Tuve que salirme al patio un ratito para agarrar aire y secarme los ojos. Estas eran las pláticas que yo soñaba tener, pero que en el fondo creía que nunca iban a pasar. Cuando regresé a la cocina, Emmita estaba sentada en la mesa, acomodando los platos y las servilletas con mucho cuidado. Abuelito, dice mi mami que tienes fotos de mi abuela Martita. ¿Me las enseñas cuando terminemos de comer? Quiero saber cómo era. Claro que sí, mi cielo. Me encantaría. La comida fue perfecta. No porque fuera un banquete de reyes, hicimos un pollo rostizado con verduras, sino porque todos los que estábamos sentados en esa mesa queríamos estar ahí. La plática fluyó como el agua de un río, desde los proyectos de la escuela de Emmita, hasta el trabajo de Leonardo, pasando por mi afición a la carpintería. Después de comer, saqué los álbumes de fotos que llevaba meses sin abrir. Emmita se acurrucó a mi lado en el sillón mientras le contaba historias de Martita. Le conté de cómo nos conocimos en un baile del pueblo cuando teníamos 20 años,
de cómo cantaba mientras preparaba la comida, de cómo era capaz de hacer reír a cualquiera hasta en los momentos más oscuros. Se ve que era muy buena, dijo Emita, mirando fijamente una foto de Martita en el jardín. Ojalá la hubiera conocido. Te hubiera adorado, mi niña. Ella siempre decía que los nietos eran el premio que Dios te daba por no haber ahorcado a tus propios hijos. Leonardo soltó una carcajada desde el otro lado de la sala. La verdad es que sí lo decía bastante seguido. Casi siempre después de que alguno de nosotros le sacaba canas verdes. Cuando la noche ya estaba cayendo, Leonardo me ayudó a levantar los platos mientras Yesenia le ponía la chamarra a Emita para irse. Papá, ¿te puedo preguntar algo? Lo que quieras, hijo. ¿Alguna vez te arrepientes de habernos cortado el dinero? ¿Extrañas a Sara y a Miguel? Pensé muy bien mi respuesta. Extraño a las personas que yo creía que eran. Pero he aprendido que hay una gran diferencia entre extrañar a alguien y extrañar la idea que te hiciste de ese alguien. ¿Has sabido algo de ellos? Sara me mandó una tarjeta en Navidad. Muy fría, muy de compromiso. Miguel me marcó una vez andaba tomado, pero de eso ya tiene meses. Leonardo se quedó callado un momento. ¿Crees que algún día recapaciten? No lo sé, hijo. Y ya hice las paces con esa incertidumbre. Yo no puedo controlar las decisiones que ellos tomen. Solo puedo controlar las mías. ¿Y si quisieran arreglar las cosas, cómo sería? Me sequé las manos con el trapo de la cocina y miré a mi hijo a los ojos. Lo mismo que te pedí a ti. Una relación de verdad. Una que no se trate de lo que les puedo dar, sino de quiénes somos como personas. Si algún día están listos para eso, aquí voy a estar. Después de que se fueron, me quedé en la sala con un té de manzanilla, hojeando el álbum de fotos que Mita y yo habíamos estado viendo. Me detuve en una foto de nuestro aniversario de bodas número 40. Martita y yo nos veíamos felices, pero cansados. Desgastados por años de vivir con el alma en un hilo, sacando a los muchachos de una bronca tras otra. Me pregunté qué pensaría ella de lo que hice. Una parte de mí sabía que estaría orgullosa de que por fin me hubiera amarrado los pantalones. Pero también sabía que le dolería en el alma el precio que pagué, perder a 2 de nuestros 3 hijos en el proceso. Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número desconocido. Bueno. Papá. Era la voz de Miguel. Sonaba temblorosa, insegura. Miguel. ¿Cómo estás, hijo? Estoy en un programa, papá. En Alcohólicos Anónimos. Y parte del programa es pedirle perdón a la gente que lastimaste. Me enderecé en la silla, sorprendido de escucharlo decir eso. Te debo una disculpa, papá. Una de verdad. No porque quiera sacarte algo, sino porque he sido un hijo de lo peor. Te eché la culpa de mis broncas cuando la pura verdad es que me he pasado la vida entera huyendo de mis responsabilidades. Miguel, yo. Por favor, déjame terminar. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte que me perdones. Sé que quemé mis puentes cuando fui a gritarte borracho a tu casa y te dije egoísta. Pero quiero que sepas que ya lo entendí. No fuiste un mal padre cuando me cortaste el dinero. Estabas tratando de salvarme de mí mismo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevas limpio, hijo? 4 meses. Ha estado muy cabrón, papá. Pero también ha sido la primera vez en años que he tenido que darle la cara a mis problemas sin salir corriendo a buscar quien me rescate. Me ha hecho bien. Estoy muy orgulloso de ti, Miguel. Todavía no me merezco que digas eso. Pero le estoy echando ganas para convertirme en alguien que sí se lo merezca. ¿Crees que algún día pueda ir a verte, nomás para platicar? Se hizo un silencio largo, pero de esos que sanan. Me encantaría, mijo. Pero papá, necesito que sepas que todavía no estoy listo. Todavía estoy descubriendo quién soy cuando no estoy borracho ni huyendo. Pero cuando esté listo, cuando esté seguro de que puedo pararme frente a ti como tu hijo y no como un estorbo que necesita que lo salven, te voy a llamar. Aquí voy a estar, Miguel. Para cuando estés listo. Cuando colgamos,
Me quedé en medio del silencio de la casa y sentí algo que hace mucho no me visitaba: esperanza. No es esperanza desesperada de quien espera que los demás cambien por arte de magia, sino la paz tranquila de quien sabe que tomó el camino correcto. Caminé hasta mi cuarto y saqué la cajita de madera donde guardo el anillo de bodas de Martita. Lo levanté a la luz, recordando el día que se lo puse en el dedo hace más de 50 años. Creo que por fin estoy aprendiendo a ser feliz otra vez, mi vieja, le dije a su foto en el buró. Nomás me tomó un buen rato entender que la felicidad no es algo que le puedas comprar a los demás. La casa crujió un poco mientras me preparaba para dormir. Afuera, el jardín que Martita y yo plantamos juntos estaba más vivo que nunca. Los jitomates ya casi iban a estar listos, y este año, por fin tendría con quien compartirlos. Personas que querían ser parte de mi vida, no de mi cartera. A mis 64 años, por fin estaba entendiendo la lección que Martita intentó enseñarme hace tanto tiempo, que el amor no se trata de cuánto puedes dar, sino de quién decides ser. Y los que de verdad me amaban habían decidido quedarse a mi lado, incluso cuando dejé de darles todo lo que me pedían. Mañana, Diego vendría a ayudarme con la tierra. Leonardo me llamaría para ver cómo amanecí. Yo iría a mi clase de carpintería a seguir lijando la mecedora que le estoy haciendo a Emmita. Placeres sencillos, cariños de verdad, y la satisfacción inmensa de vivir la vida bajo mis propias reglas. Me tomó 64 años y perder todo lo que yo creía que importaba para descubrir lo que realmente valía la pena. Pero lo encontré. Vaya que lo encontré. Y con eso, me basta y me sobra.